Vamos a continuar con la sesión de la tarde. Tenemos ahora una charla, coloquio y después debate. El título de esta mesa es Argumentos jurídicos, aprobación de proyectos, tumbar jurídicamente la normativa. Modera Carmela Cerdá, bióloga, miembro de la Asociación Naturalista de Ayora y Lavalle y del Grupo Jurídico de la Coordinadora por la Ubicación Racional de las Energías Renovables. Cuando quiera, Carmela. Muy buenas tardes a todos. Gracias por venir. Estamos ahora centrados en una burbuja que es la que nos ocupa, que es la de las energías renovables. Las otras ya vendrán. Y estamos en el apartado jurídico. Vamos a ver cómo encaramos la lucha contra esta burbuja. Argumentos jurídicos, aprobación de proyectos, tumbar jurídicamente la normativa. Tenemos a los compañeros que nos van a hablar de este tema. Por un lado, a mi izquierda está Ana de Sousa Selfa, que es abogada de la cooperativa El Rogle, especializada en Derecho Ambiental y Urbanismo. Y más allá tenemos a Mariano Tomás, que es activista medioambiental, miembro de varias asociaciones medioambientales y entre ellos la Coordinadora por una Ubicación Racional de las Energías Renovables. Bueno, la situación en la que nos encontramos de transición energética que se está llevando a cabo se caracteriza, como ya se ha ido comentando a lo largo de la jornada, pues eso, por un despliegue masivo y desordenado de proyectos de infraestructuras de generación de energías renovables, con muchas deficiencias en su tramitación, deficiencias por parte de los promotores en la documentación que presentan, en los estudios de impacto y deficiencias en el resultado final de las declaraciones de impacto y en los informes ambientales, ¿no? El pronunciamiento de la Administración también es como consecuencia deficiente, ¿no? Por otro lado, la falta de planificación, que también se ha venido comentando, que, bueno, siendo una función de las administraciones públicas, pues se está realizando por parte de los promotores de las centrales fotovoltaicas. Hay casos flagrantes como, por ejemplo, un plan especial de desarrollo de energías renovables en parte de 3 municipios, que viene una empresa fotovoltaica con 200 megavatios que va a instalar en una zona y presenta un plan especial. O sea, en borrador se lo pasa a los municipios y dice, bueno, aquí tenéis esto para favorecernos, ¿no? O sea que, por ese lado, la planificación, que es un deber de las administraciones públicas, la están haciendo las fotovoltaicas, ¿no? Y, por otro lado, la nueva legislación de aceleración de la implantación de las energías renovables, que aquí en la Comunidad Valenciana pues tenemos buenas perlas, pues está pisoteando, está sepultando una cultura normativa de más de 30 años de ordenación del territorio, como ya se ha dicho anteriormente, de protección de los espacios, de protección de las especies, de participación ciudadana, en fin, de protección del paisaje, un montón de cosas. Y bueno, ante esta situación, pues que cabe la vía jurídica, como es a lo que estamos. Y en los proyectos, por ejemplo, Mariano nos va a indicar qué pasos hay que ir siguiendo desde el punto de vista jurídico. Cuando quieras, Mariano. Hola, buenas tardes. Cuando empieza todo, normalmente nos coge a las asociaciones y a los ciudadanos, que muchas veces tampoco estamos en asociaciones, pues nos coge absolutamente fuera de juego. Entonces nos dan 30 días, en el mejor de los casos, porque a veces incluso incumplen la ley para que no sean 30 días, para presentar las alegaciones. Esto es importantísimo, presentar las alegaciones. Aunque sepamos lo mínimo, hay que sacar tiempo de donde sea e intentar estudiarse bien el estudio de impacto y presentar alegaciones. Porque una vez que se han acabado las alegaciones ya solo queda, bueno, quedan más cosas, pero vamos, solo queda esperar que salga la declaración de impacto ambiental, que si todo va
como quiere la Administración y el promotor, saldrá favorable y luego saldrá la autorización administrativa previa y entonces legalmente ya, como la declaración de impacto ambiental no dejan recurrirla, solo se puede esperar a presentar un recurso de alzada cuando viene la autorización administrativa previa y a continuación el recurso contencioso administrativo. Realmente esto es triste y es que además es una batalla que la verdad es que pocas veces da resultados en comparación con las veces que se pierden y para las asociaciones supone un gasto grande de tiempo y de dinero. Ahí, evidentemente, si trabajamos bien las alegaciones y le demostramos a la Administración, porque es a la Administración a quien le tenemos que demostrar que el promotor lo ha hecho mal, que no ha hecho los estudios, entonces hay alguna manera de que podamos hacer que la Administración se lo piense y entonces pero aún así, esto también son batallas casi perdidas porque ¿qué conseguimos? ¿Un 15 o un 20% de evaluaciones de impacto ambiental desfavorables? El otro 80% son favorables. Últimamente lo que recomendamos desde Aliente y desde las asociaciones es presentar denuncias por delito ambiental una vez que sale la declaración de impacto ambiental favorable. Entonces es denunciar directamente a las fiscalías de medio ambiente, a las fiscalías provinciales. Esto no supone gastos, se puede hacer por correo electrónico y tiene la ventaja de que la Fiscalía obligatoriamente estudia el caso. Y entonces ahí en la denuncia medioambiental nosotros planteamos lo que hemos visto mal, la Fiscalía investiga y no es infrecuente que investigando unos delitos saque otros, porque claro, aquí evidentemente pues están pasando cosas muy raras en todas las comunidades autónomas y hay casos de tráficos de influencias, prevaricaciones, cosas así, entonces alguna vez pasan cosas de estas. ¿Qué es lo que hay que denunciar? Pues evidentemente cualquier incumplimiento de la Ley de Evaluación Ambiental, cualquier incumplimiento de la Ley de Patrimonio Natural, cualquier incumplimiento de la Ley de Montes y todo aquello que afecte a las especies en peligro de extinción, las especies o vulnerables, las que estén en la directiva, en el anexo 1 de la Directiva de Aves o espacios naturales. Estoy hablando de Red Natura 2000, de planes de ordenación de recursos naturales de parques naturales y exactamente. Realmente, si se trabaja bien, los estudios de impacto ambiental se suelen hacer tan mal que nos dan armas más que suficientes para encontrar cosas que se han hecho mal. Además, todas se repiten. Voy a decir 3 o 4 y bueno, nunca hay estudio serio de alternativas porque realmente ellos eligen una alternativa que es la que quieren e intentan cubrir el expediente inventándose otras alternativas. Muchas veces incluso plantean que las alternativas que van a desechar sean inviables ambientalmente y dicen, como esta es inviable, pues es que si es inviable ambientalmente no es alternativa. Entonces, los estudios son todos muy, muy deficientes, o sea, no hay estudio anual de avifauna, no hay estudio de repercusiones sobre la Red Natura 2000. Hay que pensar que aunque el proyecto no esté en Red Natura 2000, que hay incluso proyectos que los hacen dentro de la Red Natura 2000, bueno, antes ya hemos hablado bastante del maestrazgo. El maestrazgo, de los 125 aerogeneradores, hay 85 dentro de Red Natura 2000 y aún así la Administración lo ha autorizado administrativamente. Todavía no ha empezado a hacerse ni esperamos que se haga, pero vamos, está ahí. Y entonces,
quiero decir que se repiten. Bueno, pues, si luego hay tiempo ya hablaremos de más deficiencias. Los efectos sinérgicos, en absoluto se hace bien el estudio de efectos sinérgicos. Luego pasa también, que es otra cosa denunciable cuando salga la declaración de impacto ambiental, que a lo largo de la evaluación de impacto ambiental se cambia el proyecto o se piden informes nuevos al promotor, y esos informes que ha añadido bien de avifauna, bien de arqueología, que no los había presentado, o de otras cosas, esos estudios, esos informes nunca han sido expuestos a información pública, con lo cual se está cometiendo otra ilegalidad. Entonces hay que, a la hora de denunciarlo, que ya repito que la denuncia en Fiscalía se puede presentar en cuanto salga la declaración de impacto ambiental, no hay que esperar a la autorización administrativa previa, que entonces ya sería el momento de presentar también la denuncia medioambiental si no se ha presentado antes, y si no, lo que hemos hablado del recurso de alzada y el recurso contencioso administrativo. ¿Qué pasa? También, entre tanto, podemos ir a Europa, tanto a la Comisión Europea como a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, a las dos. Podemos ir al Defensor del Pueblo o a los diferentes defensores autonómicos, el Síndic de Greuges en el caso de la Comunidad Valenciana. Todo esto son las cosas que se pueden hacer. Cuantas más cosas utilicemos, más tiempo haremos perder. El tiempo siempre funciona a nuestro favor. Los promotores, al fin y al cabo, quieren ganar el dinero rápido y corriendo y sin problemas, que no haya obstrucciones legales. Porque si hay obstrucciones legales, los primeros que les recuerdan a los promotores que eso no puede ser así son los bancos. Y entonces nosotros, cuantas más pegas, más obstáculos pongamos a los promotores, y sobre todo si rozan la ley, no hace falta llegar al contencioso, eso se puede hacer en las denuncias a Fiscalía, ya empiezan a temblar. Empiezan a temblar porque saben que el proceso se va alargando. Podemos pedir medidas cautelares mientras está resolviéndose el caso, y eso todavía le retrasa más. El tiempo siempre juega a nuestro favor. Al fin y al cabo, esto es una burbuja que tarde o temprano estallará del todo. Pues si nos coge cuando todavía no hayan empezado la construcción, pues mucho mejor. De todas maneras, los resultados son los que son. O sea, alguna vez se ha ganado. Tenemos casos que hemos ganado muchos. Lo que pasa es que siempre son menos que los que hemos batallado y no los hemos ganado. Entonces realmente habría que dar un paso más allá del contencioso, que eso es de lo que nos va a hablar Ana Sousa, que sabe muchísimo más que yo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, vale, os voy a plantear cómo había pensado yo haceros esta charla, que espero que no sea una charla y espero que pueda ser más una conversación. No tenía ni idea de qué tipo de personas iban a asistir, ¿vale? De qué tipo de público, si un público especializado, si no, si un público que está súper enterado de estas cosas o un público que es la primera vez que oye hablar. Entonces, yo voy a ir diciendo cosas y os voy a ir mirando la cara. Y si vuestra cara es de no me estoy enterando de nada, pues voy a ir bajando a explicar otras cosas. Y si veo que os aburrís, pues volveré a correr, ¿vale? Voy a intentar adaptarme un poco. Todo lo que ha planteado Mariano, y además ha introducido Carmela, y yo no he podido estar antes porque estaba trabajando, pero creo que todas las jornadas, tanto de hoy como de mañana, tienen un discurso común, ¿no? Un hilo conductor, que es la urgencia con la que tenemos que darle solución a un problema que tenemos aquí ya, no de hoy, sino de hace unos años, y cada vez con más urgencia. Ese problema es que necesitamos descarbonizar, tenemos solamente un planeta, ese planeta tiene recursos limitados, entre esos recursos limitados el que más nos afecta en cuestión de renovables es el suelo,
¿vale? Que pocas veces, a veces no se piensa en el suelo, ¿no? Se piensa en recursos renovables como el agua o el petróleo, o sea, no renovables, perdón, como el agua, el petróleo, pero el suelo es un recurso no renovable, no el suelo fértil. Entonces, tenemos ese conflicto, y ese conflicto está. Necesitamos descarbonizar con urgencia, o sea, con una urgencia que a nadie le dé ansiedad, pero que tampoco nadie se duerma porque tenemos prisa en ese sentido. Y por otro lado, hay que hacerlo con criterio, hay que hacerlo con cabeza y con ordenación. Hacer las cosas con criterio, con cabeza y con ordenación, si encima tenemos prisa y si encima es a gran escala, no sé cuál es vuestra opinión, pero en general no se nos suele dar demasiado bien, ¿vale? Ni a nosotros, probablemente, ni a los que toman decisiones o a las personas que toman decisiones en instancias políticas. Como no se nos suele dar muy bien y como a lo largo de la historia no hemos demostrado que se nos dé muy bien, como sociedad civil creo que tenemos la obligación de estar súper vigilantes, ¿vale? Para intentar que se haga lo mejor posible. Bien, todo esto para enmarcar. Lo que os ha comentado Mariano es la forma en la cual, como ciudadanía organizada o no organizada, pero en general organizada en ONGs o en asociaciones, podemos plantar cara a proyectos que se plantean sobre nuestro territorio, ¿vale? Yo llevo ya un rato trabajando con asociaciones de defensa del medio ambiente y del territorio, y os puedo asegurar que todas las asociaciones que quieren luchar por defender su territorio tienen motivos de sobra para hacerlo. Todos los territorios que se lucha por proteger y por preservar lo valen. Tienen valores y tienen cosas que no deberían de perderse, ¿vale? Eso es la primera cosa que voy a decir. Y además añado, vale la pena luchar por preservar cada medio metro de tierra fértil. Vale la pena siempre, ¿vale? Ahora bien, y ahora viene la parte un poco más fea. ¿Sirve de algo? ¿Es efectivo? ¿Es estratégico? Pues igual es porque yo estoy un poco bajonera, pero esto me viene ya de unos meses. Creo que no es suficiente. Creo que no es estratégico y creo que es desgastante. Mi sensación en los últimos años es que cada persona lucha por defender su territorio, súper legítimo y además con toda la razón, y sin embargo seguimos perdiendo al año kilómetros y hectáreas de suelo fértil, seguimos sin llegar a los objetivos de descarbonización, seguimos sin bajar las emisiones de CO2, y sigue sin haber ni una mano directora o un plan director, o sigue sin haber un camino que transitar. Por lo tanto, algo está fallando. Os voy a poner un ejemplo fácil, ¿vale? En los últimos 4 años, he puesto 4 años, la verdad que es una cifra un poco rara, podría haber puesto 5 o 3, pero bueno, he puesto 4, no sé por qué. ¿Vale? En los últimos 4 años, en el Estado español, a nivel autonómico, han habido al menos 7 normativas que han avanzado en la misma línea, ¿vale? La línea de, con la prisa y con la urgencia de descarbonizar, disminuir o directamente eliminar estándares de protección ambiental, ¿vale? Puedo decir algún ejemplo, la Comunidad Valenciana es un ejemplo, las Islas Baleares es otro, Aragón es otro, Andalucía es otro, ¿vale? Y hay así 7 comunidades. Que yo me haya dado cuenta, yo no me conozco todas las leyes de todo el Estado español, ¿vale? No trabajo en todo el territorio, entonces esto es que yo me haya dado cuenta y que lo haya podido detectar. ¿Qué pasa cuando ocurre esto? Ocurre que cuando nos vamos a la guerra de trincheras, a esa guerra de yo en mi municipio, cada vez lo tengo más complicado. ¿Por qué? Porque la normativa ha cambiado. Y si la normativa cambia y baja los estándares ambientales, mis posibilidades de tener éxito en esas estrategias piedra a piedra o proyecto a proyecto disminuyen. ¿Hay que dejar de hacerlo entonces? No, no hay que dejar de hacerlo. Pero o sea, si el enemigo pasa de estar con un tirachinas a estar con una pistola, y perdonad el belicismo, que creo que no toca y estamos ya hasta aquí de guerra, pero bueno, tomaros la metáfora como queráis. Pero si el enemigo, si el contrario, si la otra parte tiene cada vez un escenario más favorable para desarrollar su negocio, nosotros tenemos que responder en consecuencia. Entonces, yo os vengo a plantear o a comentar 3 herramientas jurídicas que existen para poder tener esa visión de plantar cara a los cambios de normativa, ¿vale? Serán herramientas que probablemente conocéis porque están en la tele, estas son herramientas famosas, aunque no seáis abogados y abogadas, son de las que aparecen en la televisión, ¿vale? Tenemos el recurso de amparo, ahora lo explicaré un poco, tenemos la cuestión de inconstitucionalidad,
y tenemos el recurso de inconstitucionalidad. Voy a empezar por los dos que nos interesarían menos, a priori. Bueno, voy a empezar por el que creo que menos, al que más, hasta el que más, ¿vale? El que menos es el recurso de amparo, ¿vale? ¿Por qué motivo? El recurso de amparo es, sorprendentemente, el que tiene la puerta más grande, ¿vale? Para entrar. Un recurso de amparo quiere decir que tú le vas a decir al Constitucional, Tribunal Constitucional, por favor, revísame esta ley nueva, esta normativa, porque está afectando a mis derechos fundamentales. Ese recurso lo puede presentar cualquier persona que tenga afectados sus derechos fundamentales. Esa puerta es muy grande, ¿vale? Como veréis con respecto a otras puertas o otras vías. Problema, los derechos fundamentales están más acotados, no son todos los derechos de la Constitución, ¿vale? ¿Hay derechos fundamentales que se pueden vincular con el medio ambiente y con la defensa del territorio? Sí, pero de manera indirecta, y es una vía poco transitada y compleja. No inexplorada, es decir, ya se han dado pasos en ese sentido, tenemos sentencias tanto del Tribunal Constitucional como de tribunales europeos que avalan esta vía, ¿vale? Es decir, sobre todo, esto ha pasado en temas de contaminación, tanto de contaminación por gases como contaminación acústica, ¿vale? Personas que han conseguido sentencias favorables mediante el recurso de amparo o después del recurso de amparo, ir al Tribunal Europeo, diciendo que el hecho de, por ejemplo, estar sometidos a una contaminación acústica que supera X niveles, afecta a su derecho a la tranquilidad, la inviolabilidad del domicilio, en el sentido de poder disfrutar con tu familia en tu domicilio de una tranquilidad, ¿vale? Que es algo que está, en principio, garantizado constitucionalmente. Como os dais cuenta, es un poco un argumento complejo, ¿vale? Complejo. Hay que hilarlo bien, cuesta mucho, a los tribunales estas cosas no les gustan y además igual se pierde un poco el carácter de lucha colectiva, ¿vale? Porque el recurso de amparo lo presentan personas individuales, personas físicas, ¿vale? Porque son los derechos de esa persona los que se ven afectados, ¿vale? Entonces se pierde igual un poco el carácter colectivo. Por eso pienso que en este marco que estamos hablando, el de Aliente, el de la coordinadora de la UBI Racional de así del País Valencià, creo que quizás sea la vía que menos nos interesa o menos nos apaña. Pasamos entonces a la segunda posibilidad. La segunda posibilidad de ir contra normativa, ¿vale? Contra disposiciones generales cuyo rango es la ley, ¿vale? Esto es importante, lo repito, disposiciones generales cuyo rango de rango de ley, ¿vale? No son solamente únicamente la ley, también tenemos los decretos legislativos y los decretos leyes, ¿vale? Esas tres normativas, esas tres disposiciones generales son de un mismo rango y solamente pueden ser controladas por el Constitucional. Entonces, esa segunda vía que tenemos para invitar al Constitucional a que revise normativa es el recurso de inconstitucionalidad. ¿Problema del recurso de inconstitucionalidad? La puerta de entrada se ha achicado, ¿vale? Ya no puede ir cualquiera, ¿vale? Un recurso de inconstitucionalidad lo puede presentar el presidente del Gobierno, las cámaras legislativas de las comunidades autónomas, 50 diputados, 50 senadores o el defensor del pueblo, ¿vale? ¿Somos alguien de aquí, alguna de esas personas? En principio no. ¿Quiere decir que entonces ya está, se acabó la partida? No. Hay una vía que se está intentando. Últimamente aquí en la Comunidad Valenciana tenemos un ejemplo claro, no sé si lo habéis leído en prensa, pero Perlorta ha conseguido, mediante una campaña bastante fuerte de movilización y de presión política, que haya un grupo de 50 diputados en el Congreso que lleven al Constitucional, por recurso de inconstitucionalidad, el cambio de la ley de Lorta, ¿vale? Perlorta primero lo intentó con el Defensor del Pueblo, ¿vale? Esa es una vía que animo a todas las asociaciones y fundaciones y federaciones de asociaciones que utilicen. No es hacerle una queja genérica al Defensor del Pueblo, que también se puede hacer, no es eso. Estamos hablando de pedirle al Defensor del Pueblo que nos represente políticamente diciéndole al Constitucional que revise una ley que pensamos que no lo es, que no se ajusta a la normativa que tenemos, ¿vale? El Defensor del Pueblo tiene su propio equipo jurídico, entonces tiene un protocolo específico, no es una queja general, es un protocolo específico que es en el cual tú le solicitas que ese equipo jurídico del Defensor del Pueblo estudie si lo que le planteas tiene o no sentido. Si consideran que tiene sentido, el Defensor del Pueblo, en defensa de ese argumento que tú le has planteado, irá al Constitucional. ¿Qué pasa en el Constitucional? No lo sabemos. Pero sí que sabemos que si no vamos, no cambiará nada. Entonces la normativa cada vez peor que tenemos, cada vez menos garantista, continuará estando en vigor, ¿vale? Entonces creo que es fundamental que conozcamos esta herramienta, ¿vale? El recurso de inconstitucionalidad. La forma fácil
entre comillas, es a través del defensor del pueblo. La forma más trabajada, y ahí depende ya de la dimensión política que cada colectivo pueda tener y de la activación que pueda conseguir, sería conseguir los 50 diputados o los 50 senadores. No es fácil, pero se puede hacer, ¿vale? Ahora mismo, con la correlación de fuerzas que tenemos en el Parlamento español, se pueden conseguir esos números en defensa del territorio, ¿vale? No es fácil, pero se puede. Entonces, es una cosa que hay que tener en mente. Es decir, esa incidencia política, si queremos plantear una partida justa y una partida estratégica, sobre todo estratégica, ya ni justa, estratégica, hay que planteársela, ¿vale? Y llegamos a la tercera vía, que considero que es muy interesante y que la tenéis que conocer, aunque no sea algo que se haga desde las asociaciones. No se hace desde las asociaciones, en este caso se hace desde la vía jurídica, lo van a hacer profesionales, operadores jurídicos, abogados, abogadas, pero si la conocéis, la podréis comentar, ¿vale? Y ahora también haré un comentario sobre por qué es importante que jurídicamente las asociaciones estéis fuertes y conozcáis. Pero luego lo hago, el comentario este. Vale, esta vía es la cuestión de inconstitucionalidad. La cuestión de inconstitucionalidad tiene la puerta todavía más pequeña que las otras dos, ¿vale? Porque únicamente la pueden presentar los tribunales. Es una pregunta, es una cuestión que un tribunal le prepara, le sume, le pasa al Tribunal Constitucional, ¿vale? Que depende de que el tribunal, cuando digo tribunal, ya sabéis que, bueno, si no lo sabéis, pues lo sabéis ahora, un tribunal nunca es una persona, ¿vale? Cuando se llama tribunal es porque hay varios magistrados, ¿vale? Cuando el órgano judicial solo tiene un juez, es un juzgado y se llama juez o jueza. Cuando es un órgano colegiado, es decir, hay más de un juez o juezas, ya no se llaman jueces y juezas, se llaman magistrados y entonces lo llamamos tribunal. Esto, bueno, no sé si os sirve, pero ya lo sabéis. Entonces, en cualquier caso, hay que conseguir convencer a ese tribunal, ¿vale? Sea el Tribunal Superior de Justicia del territorio que sea, o sea el Tribunal Supremo, ¿vale? Depende de dónde estemos, del fuero donde estemos. Hay que convencerle de que ese tribunal no puede resolver algo, y no puede resolverlo porque la ley que tiene que aplicar es inconstitucional. No se vende bien, porque le estás diciendo a alguien que reconozca que no puede resolver y que lo eleva al constitucional, ¿vale? En general, por cuestiones de ego, a nadie nos gusta que nos digan que esto no es competencia nuestra, ¿no? Que es competencia de alguien que está por encima. Pero podemos intentar ese diálogo y convencer. Yo creo que hay operadores jurídicos que sí están, que igual no son ecologistas y igual la defensa del territorio les da absolutamente igual, pero sí están muy casados con la normativa y sí duermen todas las noches con la Constitución. Entonces, creo que por ahí sí se puede conseguir hacerle entender a esos magistrados que van a leer nuestro recurso, nuestra demanda, que esto es más grande que decidir si el proyecto se puede hacer o no, porque se está aplicando una ley que no es constitucional, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Esto es algo que estoy poniendo en práctica últimamente, no por nada, sino porque la normativa de la Comunidad Valenciana ha cambiado a peor, con cosas heavy y con cosas graves, ¿no? Desde final de 2024, principio de 2025. Ha cambiado de tal forma que muchas de las cosas que yo planteaba antes en los tribunales, cuando llevaba un proyecto, las puedo seguir planteando. Pero ahora me van a decir, ¿y qué me estás diciendo si esto es legal ahora? ¿No? Por ejemplo, antes había un límite del 3% de ocupación del territorio, ¿vale? Si una planta fotovoltaica ocupaba más del 3% de los suelos no urbanizables comunes de un territorio, yo podía decir, oye, esto va contra la normativa, esta planta ocupa el 4% o el 3,5%, ¿vale? Con algunas puntualizaciones, pero podía decirlo, ahora ya no. ¿Por qué? Porque ese límite ha desaparecido, ahora hay un límite del 10% que no habla únicamente de suelo no urbanizable común, sino que aglutina suelo no urbanizable común y suelo no urbanizable protegido. Pero es que además, ese 10%, que es una locura, ahora os daré un dato para que veáis la locura que es. Ese 10% se puede saltar, si así lo considera la Administración, ¿vale? Entonces, frente a esto, yo puedo dedicarme a otra cosa, puedo estudiar otra cosa y reorientar mi carrera laboral, o mantenerme como abogada pero dedicarme a otra cosa, o tenemos que buscar herramientas nuevas, ¿vale? Entonces, esto hay que planteárselo a los tribunales. Yo no puedo hacer una demanda en la que esto no lo plantee. Esto es inconstitucional. Esto afecta al artículo 45 de la Constitución española y va contra una cosa que jurisprudencialmente ya está súper sentada, que es el principio de no regresión ambiental.
Y eso es así, porque tiene carácter regresivo, porque estás desprotegiendo el territorio y porque en principio en ningún derecho fundamental y en ningún derecho, tampoco el artículo 45 de la Constitución, que es el que habla del derecho ambiental o del derecho a disfrutar de un medio ambiente sano, pueden haber retrocesos. Y por tanto hay que plantearlo. Y lo voy a plantear siempre que pueda. Y probablemente, pues no siempre me darán la razón, o igual no me la dan nunca, pero lo voy a intentar. Entonces, eso es importante que lo conozcáis. Y ahora aprovecho y hago el comentario que voy a hacer. Es importante que lo conozcáis, aunque no seáis operadores jurídicos, porque vosotros sí tenéis relación, sobre todo las personas que estáis en este activismo, sí tenéis relación con el mundo jurídico. Muchas veces tenéis abogados especializados y otras veces no, porque por circunstancias o no conocéis o no podéis económicamente asumirlo, y entonces vais a través de la vía de justicia gratuita, ¿vale? Muchas veces, infelizmente, esos abogados que están en el turno de oficio, bueno, no casi siempre, no, yo diría que siempre, son personas súper capaces, súper profesionales, pero con muchas veces cero formación en derecho administrativo, ¿vale? Que es el que regula todo esto de lo que estamos hablando. Entonces, no hay un turno especializado de derecho administrativo, no existe en ningún colegio en España, ¿vale? Eso es una reivindicación que también hemos hablado en otras ocasiones y que es necesario. Hay un turno especializado en penal, en violencia al menor, en violencia a la mujer, en delitos de odio. Hay un tribunal especializado en civil, un turno de oficio especializado en civil, un turno de oficio especializado en familia, y no hay un turno de oficio, ya no digo en ambiental, que estaría, bueno, sería un sueño, digo en administrativo, ¿vale? Entonces, un expediente administrativo de este tipo de los que estamos hablando, de fotovoltaicas o de eólicas, pueden ser fácil 2.200 documentos técnicos que ha hecho un equipo de técnicos que trabaja para el promotor y probablemente hayan estado 2 o 3 años preparando esa documentación. ¿Vosotros pensáis que un abogado o abogada que no tiene una formación específica y que además tiene 20 días para presentar la demanda va a poder hacerlo como toca? Pues no las tiene todas consigo, ¿vale? Entonces, todo lo que le podáis ayudar, todo el conocimiento jurídico que tengáis es fundamental, ¿vale? Es fundamental. Entonces, por favor, ahora que habéis escuchado esto de la cuestión de inconstitucionalidad, mirároslo, le preguntáis a ChatGPT o a quien queráis, a Google, os leéis, miráis lo que queráis, o me preguntáis a mí luego, que os dejaré mi correo, pero es una herramienta que tenemos que hacer nuestra, ¿vale? Como sea, ¿vale? Os voy a dar el dato que os iba a dar antes, que simplemente es que estos meses, como estoy un poco rayada con este tema de que la lucha proyecto a proyecto es frustrante y desalentadora, estaba mirando, quería saber qué porcentaje del territorio a nivel de Estado español, más o menos, está actualmente ocupado por energía renovable. Es un dato que me ha costado encontrar y que no está actualizado. El último que he encontrado es de 2023 y no estoy segura de que esté muy actualizado. Pero, ¿alguien tiene alguna idea? En plan, tenemos claro que hay una avalancha. Eso creo que se siente y está claro. Y si habéis ido de Valencia a Madrid por la carretera, poner los pelos de punta, y no de bien, sino de mal. Pero, no sé, ¿alguien se atreve a pensar un porcentaje? O sea, ¿cuánto porcentaje pensáis que hay de tierra ocupada por fotovoltaicas y por eólicas? ¿Alguien que suelte un dato, lo que quiera? Un 1,5, ¿vale? ¿Algún otro dato? ¿Un 1,5 os parecería mucho, os parecería poco? O sea, un 1,5 del territorio dedicado a generar energía para descarbonizar, teniendo en cuenta que... yo qué sé. Vale, pero dímelo... claro, mira, España tiene 50,5 millones de hectáreas. O sea que si son 56.000, ¿has dicho? Pues por ahí, ¿no? Lo que ha dicho el compañero. Efectivamente, yo los datos que he encontrado hablan que la eólica es un 0,017% y los paneles fotovoltaicos aproximadamente un 2%, no llega, pero se preveía, esto era de 2023 y se preveía que, sí, un 2%, y se preveía que iba a llegar. Es muchísimo, pero a la vez es absolutamente irrisorio. O sea, no sé cómo lo veis vosotros, pero un 2% del territorio está destinado a generar energía que descarboniza, con el problema que tenemos. Quiero decir, a mí dicho así, no me parece una barbaridad. Claro, luego entras en la letra pequeña y te das cuenta de que ese 2% no está donde toca, está donde es más barato, que está destrozando metros y metros y metros y metros de tierra fértil cuando habrían techos, cuando habrían medianeras, cuando habrían parkings para hacerlo. Entonces, el dato es relativo, ¿no? Hay que cogerlo con ojo, pero con esto lo que quiero decir es que la transición
energética, o ya no voy a hablar de transición energética, voy a hablar de la descarbonización es necesaria. Y creo que lo tenemos, o sea, creo que no tengo que convencer a nadie aquí. Eso va a implicar un gasto de recursos, 100%, porque aquí nada es gratis, ¿vale? Va a implicar un gasto de recursos. Yo creo que a poco que hayáis leído sobre el tema, sabéis que aunque se cogieran todos los tejados, todas las medianeras y todos los parkings y todos los suelos degradados y todos los suelos industriales, no habría suficiente, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Hay una planta fotovoltaica en Castalla que son 100 megavatios, ¿vale? 100 megavatios, en este caso concreto, ocupan aproximadamente unos 266 campos de fútbol, ¿vale? Una locura, ¿vale? Además en un municipio como Castalla, que no es muy grande. Y producen, en principio, la potencia pico 100 megavatios. ¿Para cuántas personas y durante cuánto tiempo creéis que abastece eso energía? ¿Vale? 266 campos de fútbol, ¿eh? No sé, tiraros un dato por ahí. ¿Alguien se atreve? Bueno, pues el dato desolador, bueno, para mí desolador, igual soy yo que lo entiendo así, pero se considera que teniendo en cuenta el gasto por persona, asociándole la parte de industria y transporte, ¿vale? Es decir, no el consumo familiar y ya está, sino el gasto de energía per cápita, teniendo en cuenta ese porcentaje que nos tocaría de lo que se produce industrialmente y de lo que se produce o sea, de lo que pasa con el transporte. Bueno, pues 100 megavatios, 266 campos de fútbol abastecerán aproximadamente a unas 31.000 personas durante un año. Poquísimo. A mí me da pena. O sea, a mí me da pena, me pone los pelos de punta en su momento y ahora también. Y me da mucho desaliento, ¿no? Que este desaliento sirva, de nuevo, insisto, para insistir en lo que creo que es muy importante, que es que este problema lo tenemos aquí, hay que enfrentarlo y hay que enfrentarlo planificando. Y hay que planificar, y esa es la lucha que creo que no se está dando o no se está dando lo suficiente. Creo que cada vez, como asociaciones y las personas que nos dedicamos, los operadores jurídicos que nos dedicamos a la lucha proyecto a proyecto, creo que cada vez tenemos más experiencia, nos juntamos más, compartimos más conocimientos, estamos más formadas, más formados, y está súper bien. Aún así seguimos perdiendo. Mariano se ha tirado un dato, que creo que ha dicho el 80% perdemos, pero a veces ganamos, pues por ahí, que está muy bien, ya os digo, vale la pena cada lucha, por cada metro cuadrado, pero hostia, no es suficiente. No es suficiente, tenemos que elevar la lucha. Tenemos que sacar el zoom y empezar a ir una contra las normativas, pero a full, y otra, ya no contra la que está, sino a planear. Tenemos que ser un lobby. Tenemos que ser un grupo de presión en ese sentido, y hay que mezclarse con quien hay que mezclarse a nivel político. O sea, tenemos que interlocutar con los agentes políticos, porque es que les da igual, ¿eh? Estas 7 comunidades que he dicho que han hecho leyes de simplificación, que son las que os he comentado que con la excusa con la realidad de la urgencia de la transición energética han desprotegido el medio ambiente, no son todos del mismo color, ¿eh? Entonces, hay que, no sé cómo, pero tenemos que llegar a hablar con esta gente, con la gente que está tomando decisiones. Y tenemos que tomárnoslo muy en serio, porque es que si no, ya os digo, es un gasto de recursos, no digo tirarlos a la basura, pero es un gasto de recursos, es un gasto de tiempo, y sobre todo lo que más me duele es que no es eficaz. Es que no estamos consiguiendo ni que la transición sea justa y sea planificada, ni avanzar en la descarbonización al ritmo que deberíamos de avanzar. Ni tampoco, ya lo digo soñando, ¿no? Pero tampoco estamos consiguiendo plantear un modelo de consumo y de producción distinto al que tenemos. No estamos hablando de decrecimiento. No estamos pensando ya no cómo se produce ese kilovatio, sino para qué se produce y si es necesario. Es que igual no es necesario, o igual sí, pero no lo sé, es una pregunta social. Es una pregunta que tenemos que responder socialmente y que tiene que estar en la agenda. Y esto no está pasando. Entonces, bueno... ¿Quieres descansar? Sí, voy a descansar. Ya está. Eso. Vale. Bueno. Sí. No, era por si teníais alguna pregunta sobre este primer bloque, y así mientras descansa Ana. ¿Alguien tiene algo que...? Vale, adelante.
Muchas gracias por darnos estas herramientas y por animarnos. Yo voy a... O sea, no estoy de acuerdo en lo de los tejados, porque además Ariente tiene un informe en su página web, y es un informe científico de los tejados que hay en España. Hemos traído una ponente que la tuvimos en la Universidad de Sevilla y la llevamos otro día al Congreso, de un proyecto europeo en el que analiza el potencial inmenso que tienen infraestructuras públicas como las autovías y otras muchas cosas. Creo que el sector empresarial, has contado el dato por persona con el conjunto, creo que el sector empresarial, esto es absurdo. O sea, es decir, España tenía un potencial tremendo para atraer industrias que generasen su propia energía. Yo pongo siempre el ejemplo de una muy, muy grande, de la General Motors, lo que era General Motors, que es Stellantis. El grupo Stellantis, los alemanes, en Zaragoza, ellos están poniéndose, no tienen su tejado con placas, no, tienen hectáreas con placas y quieren poniéndose molinos. Y su objetivo es ser 100% autosuficientes en autoconsumo, que estaría al lado de donde debe estar, ordenación. Pero ya la ordenación, lo hemos dicho, la planificación nos va a servir de poco tal y como van, y lo que creo es que sí que creo que hasta que no estén todos los tejados llenos, no deberían hablar de más macro por ningún lado. Y respecto al lobby y la presión, estoy totalmente de acuerdo. Antes en la otra mesa se ha hablado de no es que no escuchen a la ciencia, es que el poder económico manda más que el político. Y yo creo que, o por lo menos intentamos ir en esa dirección, creo que lo que tenemos que hacer es que nuestra única vía de poder es que la ciudadanía tome conciencia de esto en su conjunto. Porque no creo que a ningún partido, como has dicho tú, hay de todos los colores. Yo suelo hablar de Juana y su hermana, o sea, que me da igual. Entonces, si la sociedad en su conjunto ve que esto es una gran mentira, que están destruyendo su país y además, algo que a lo mejor es con lo que se civilizan, le están pagando con tus impuestos, con tu dinero, se lo están regalando a estos señores el dinero, creo que es donde puede haber una opinión pública como para que en un momento dado les haga la balanza a los políticos, porque los políticos tienen la presión económica. Si la presión social llega un momento que sabemos todos que es una mentira, ahora nos está diciendo, ahora tenemos que rescatar nosotros a las renovables, está diciendo empresa. Ahora tenemos que pagar nosotros todas las líneas eléctricas que quieren ellos para el sistema eléctrico que no habían planificado, pero no habían planificado para lo que quieren, para lo que no querían, sí. Creo que ese es nuestro camino, el despertar a la sociedad, el hacerle ver que el campo es de todos, que es su país y que lo está pagando con sus impuestos, que nos están tomando el pelo y que esa presión social es la que tiene que ayudar a cambiar las cosas, porque si no lo veo complicado. Porque aunque estamos en contacto con los políticos, pues en pre-campaña no lo va a comprar todo el mundo. Pero cuando están dentro, todos trabajan para los mismos. Quería un poco añadir, apoyar a lo que ha dicho Ernesto. Aquí en la Comunidad Valenciana se hizo un estudio, el Instituto Tecnológico de la Energía, en colaboración con el IBACE, en el 2022 creo que se publicó, en el que hablaba de esto, de que había suficiente tejados, azoteas, de polideportivos, industrias, había suficiente superficie sin tener que abordar el suelo agrícola, el suelo natural, para alcanzar los compromisos de la Comunidad Valenciana. Y creo que se hablaban de 14.000 megavatios a instalar en estas superficies. Espera, ¿vale? Es que lo tenía yo. Bueno, yo quería hacerte un par de comentarios. No sé qué utilidad puede tener desde el punto de vista jurídico, pero sí que me gustaría que tuvieras algunos argumentos que vienen de la comunidad científica, ¿no? El primero que yo creo que es importante es, aquí se sigue justificando que se hacen nuevos proyectos cuando de manera objetiva el consumo de electricidad en España, igual que en la Unión Europea, lleva cayendo 17 años. Entonces, yo sé que la justificación que generalmente se suele utilizar es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima del Estado español, a veces los planes de las comunidades cuando estos existen y demás, pero hay una desviación ahora tan grande y tan aberrante entre los objetivos marcados y lo que está pasando, por lo menos del 30%, si no es del 40 y tantos %, que yo creo que ahora resulta un poco difícil justificar la instalación de proyectos que no tiene claro esa energía cómo se va a aprovechar. Esto es un argumento. Otra cosa que tú has dicho, porque es una cosa que se repite muchísimas veces, pero que no hay una base científica para ello, es como el cambio climático es un problema tan grave, desprotegemos el territorio y demás. Bueno, hay que recordar algo que es muy importante. Desde el punto de vista ambiental, tenemos identificados lo que se llama los límites planetarios,
¿vale? Y hace poco, de hecho, una actualización de los límites planetarios, una gran presentación en Estocolmo. Estamos hablando de un trabajo en el que han trabajado como unos 110.000 científicos y científicas de todo el mundo para su determinación. Entonces, en este momento, bueno, los límites planetarios son 9 variables que miden el estado de degradación ambiental del planeta, ¿vale? Cada una de ellas tiene definido un valor máximo que no se debe sobrepasar, porque sobrepasar cualquiera de ellos pone en riesgo de extinción a la especie humana, así de claro. Y de los 9 límites planetarios hemos sobrepasado 7. 7. Y el cambio climático no es el más sobrepasado. Entonces, yo creo que ese es un argumento que también tiene cierto peso jurídico, porque es un argumento que te está dando la comunidad científica, y además el tema de los límites planetarios es un concepto muy bien conocido desde el punto de vista ambiental y que se está repitiendo. Y además es que es interesante porque los otros límites planetarios que están sobrepasados incluye la pérdida de biodiversidad, que es una cosa que suele ser amenazada en este tipo de proyectos, los cambios de usos del suelo, porque cambia el balance entre la radiación y los gases que absorbe el planeta en la atmósfera, y la disponibilidad de agua dulce. Y estos límites también son importantes. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de la justificación, porque siempre estos proyectos es, bueno, es que por el tema de la lucha contra el cambio climático, digo, bueno, la lucha contra el cambio climático es la lucha contra uno de los problemas ambientales que tenemos otros. Y entonces yo creo que eso también... No sé exactamente qué forma jurídica se le puede dar, pero por lo menos digamos que la comunidad científica no avala esa visión, que es una visión que se llama visión en túnel de carbono, que es una visión muy cerrada en una cosa porque está favoreciendo un cierto modelo de negocio, pero no tiene ninguna fundamentación científica, simplemente eso. Me gustaría haberlo preguntado antes, pero creo que ahora viene mejor preguntarlo. Desde Aliente, porque habías mencionado antes lo del tema de la política, ¿no? Que hay, de alguna manera hay que influenciar, y es vosotros qué propondréis a la Administración o de qué manera creéis que podéis influenciar para poder llegar mejor a la política, o cómo crees que se podría alcanzar eso, ¿no? Por ejemplo, para nosotros como estudiantes, ¿cómo crees que podemos mejorar esa situación o cómo podemos influir en ella? Vale. Voy a contestar desordenadamente, ¿vale? Porque no he tomado números. Pero bueno, el tema de la potencia de los tejados. Yo por cada estudio, yo no tengo ni idea de esto, ¿eh? Yo soy jurista y no me he puesto ni a medir los tejados, o sea, no tengo datos propios. Entonces, yo lo que sé es que he leído tanto informes que dicen que sería suficiente como informes que dicen que no. No lo sé. Lo que me ha parecido que mayoritariamente he escuchado, lo cual no quiere decir nada, porque efectivamente mayoritariamente se escucha lo que más dinero tiene puesto, o sea, no le doy mayor validez, simplemente lo apunto, es que no es realista pensar que se pueda sustituir toda la producción energética solamente con tejados, medianeras, cementerios, polideportivos, etcétera. Esa es la parte técnica que, como os digo, he leído tanto una cosa como la otra, y como no puedo generar datos propios, yo prefiero pensar que sí. Y en cualquier caso, sea cual sea la respuesta, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ni un metro de tierra perdido o dedicado a esto mientras haya un metro de tejado sin utilizar. O sea, 100%. Lo que pasa es que eso pasa por que haya una legislación que así lo obligue. Porque si no, nadie va a pagar por un tejado pudiendo pagar por un metro de tierra a una cantidad irrisoria de dinero comparado con lo que cuesta un tejado. Y en cualquier caso, y sí que es cierto que desde el punto de vista jurídico, sí que apunto una cosa y simplemente la apunto para que se tenga en cuenta en este debate, porque creo que el debate de los tejados es un debate vivo. Y además que tiene que estar vivo porque si no nos van a hacer el debate. O sea, si no lo hacemos, nos lo van a hacer. Entonces, hablemoslo. Pero sí planteo una cosa, que es, vivimos en un Estado de Derecho. Sí, bueno, en principio sí. Y eso implica una serie de derechos implica una serie de derechos implicados, perdón. Implica que hay derechos afectados cuando hablamos de tejados, cuando hablamos de polideportivos, cuando hablamos sobre todo de todo lo que no sea público.
¿vale? Eso, a nivel jurídico, es una burocracia de cuidado, no pasa nada. Pero yo creo que sí tenemos un poco de prisa y un poco de urgencia. Entonces, súper bien a los tejados, pero vamos a facilitar que la normativa se centre en eso. Igual que no ha tenido problema en facilitar que se puedan poner fotovoltaicas en suelo. Eso no ha tenido problema en cambiar normativa y volver a cambiarla y facilitarlo y quitar burocracia y hacer decretos de simplificación. Entonces, totalmente de acuerdo, tanto con tu comentario como con el diagnóstico, pero de nuevo, insisto, vamos a presionar políticamente para que se tenga en cuenta, se prevea este problema. Porque ya os digo, mira, el otro día salía la noticia de que China por primera vez, ¿no?, había conseguido, sin dejar de crecer económicamente, bajar las emisiones de carbono. Claro, el sistema de tomar decisiones a nivel de afección de derechos en China, yo no lo conozco personalmente, pero por lo que he leído debe ser bastante más sencillo, porque deben de haber bastantes menos derechos implicados, o el superpoder que tienen las administraciones públicas, que aquí también ocurre, aquí la administración pública también tiene más poder que todos nosotros, pero creo que está más desequilibrado. Por lo tanto, probablemente sea más fácil expropiar un tejado, o expropiar o compensar económicamente, o ni siquiera compensarlo cuando se va a utilizar un bien privado para poner plantas fotovoltaicas. Entonces, no es para bloquear este camino hay que transitarlo, pero tengámoslo en cuenta, porque si no, creo que vamos a acabar de nuevo en algo que no es efectivo, ni para proteger el territorio, ni para avanzar en esa descarbonización. Vale. Los políticos. Sí, espera, que quería también comentar lo que me ha comentado el compañero respecto de la visión de túnel de carbono. Yo conozco el concepto y conozco el tema de los límites planetarios y estoy totalmente de acuerdo. De hecho, como digo, y lo repetiré, creo que he empezado con ello y lo voy a decir varias veces, o sea, no se puede perder ni un metro de tierra. Es que es un recurso limitado, en peligro de extinción, si podemos hablar así, y además no es renovable. Entonces, totalmente de acuerdo. Ahora bien, ese argumento tiene que enriquecer el debate. Creo que no se puede utilizar como carta arrojadiza para decir, no, pero descarbonizar no es tan urgente porque hay otras cosas urgentes. No, descarbonizar es urgentísimo. Urgentísimo. Igual que es urgentísimo que no se pierda ni un metro de tierra. Igual que es urgentísimo que no haya ni un retroceso en nivel de biodiversidad. Igual que es urgentísimo que no haya ni un vertido más en agua dulce, una pérdida de agua dulce. Pero es urgente. ¿Urgente como para desproteger el territorio? No. Pero está en el conflicto. No podemos, yo creo que somos todos adultos y muy formados, todos y todas, y esto hay que tomárselo con la complejidad que tiene. Entonces, a mí me encantaría decir que podemos descarbonizar sin perder territorio. Bueno, vamos a verlo, vamos a caminar hacia eso. Vamos a hacer todo lo que hemos comentado. Ni un metro de tierras hasta que no se acaben los tejados. Ok. Pero creo que al final de la partida todos sabemos que los recursos están contados, los recursos son limitados y que probablemente haya que tomar decisiones. Y esas decisiones van a pasar por ponderar planificadamente y con cabeza. Y desde luego no regidos por interés de mercado. Eso seguro. O sea que en la ponderación siempre gana la descarbonización y esto tiene que ver con que el negocio de las renovables es rentable, entonces efectivamente la partida está amañada. ¿Vale? Eso no es serio, no me parece serio y no me parece un debate del nivel que se puede plantear. Pero nosotros creo que sí podemos plantear ese debate con la complejidad que tiene. Y tenemos que ser serios. Y es urgente descarbonizar. Y es urgente, no lo sé si únicamente con argumentos científicos, pero sí que sé que a nivel de crisis social, que haya personas que porque hay lluvias torrenciales pierdan su casa, es urgente. Y es urgente porque, por mucho que los argumentos científicos nos puedan decir que esa urgencia es relativa, si tenemos a una población que pierde su casa o que pierde la vida y tenemos un conflicto social, no vamos a avanzar hacia ningún sitio. Entonces, por favor, siempre comuniquémonos. Comuniquemos lo científico con lo social, comuniquemos lo social con lo político y seamos valientes, que esto es complejísimo, hostia. Quiero decir, que es muy complejo. Sí, espera. Bueno, Mario, ¿no quieres hablar? No, que responda. Vale, es que quedan preguntas por responder, pero... No, lo político, bueno...
Bueno, vale. Respecto al tema político, ya las jornadas que se celebraron en Madrid el pasado día 6 de octubre ya fue un intento de atraer al mundo político, porque se invitó a diputados y estuvieron en la jornada. No muchos, pero alguno estuvo. No sé hasta dónde llegaría. De todos modos, la acción política es día a día, es vosotros también, es las asociaciones, los colegios profesionales, es todo, o sea, eso es política, la vida misma es política. Pero también estaría la parte quizás más directa, que de algún modo provoquemos o meternos en política directamente, o sea, o formar un partido político, que eso se ha hecho, vamos, se ha ido haciendo siempre, ¿no? Pero, o convencer, o sea, ir a saco con los políticos y traerlos a nuestras trincheras y convencer, ¿no? Pero vamos, que el tema político nos atañe a todos y cada uno de nosotros. Cualquiera de nosotros hablando con el vecindario. O sea, ya estás transmitiendo, ya estás pues dando tu posición política y estás de alguna manera comunicando o influyendo, quién sabe, ¿no? Sí, claro. Voy a añadir una cosa concreta que creo que es necesaria. No sé si en tu caso eres estudiante de geografía, historia. Vale, fantástico. Pues una cosa que hace mucha falta y que no está hecha, y que os animo a que empecéis a trabajar en ello, y si puede ser produciendo desde la universidad, pues fantástico, es un inventario de suelos degradados, ¿vale? La normativa europea, cuando habla de implantación de fotovoltaicas, plantea que deberían de tener todos los estados y todas las comunidades autónomas un inventario de suelos degradados y contaminados, creo que dice, con el objetivo de que esos, junto con las cubiertas de las que hemos hablado, etcétera, fueran las zonas donde se plantea esa implantación de renovables. De esta normativa, si no me equivoco, ha tenido varios cambios la normativa, varias reformulaciones, pero yo creo que la inicial, esa directiva europea, creo que es de 2017 y el Estado español no lo tiene. El Estado español, de hecho, ha hecho lo contrario. En lugar de establecer un mapa en el cual se marque qué zonas son aptas para las renovables, ha hecho lo contrario, que es hacer un mapa en el cual dice, en esas zonas no. Con lo cual, evidentemente, en todo el resto del territorio sí. Parece que es lo mismo, pero es perversamente distinto, ¿eh? Entonces, eso es un conocimiento específico, técnico, que no está y que es necesario, y que se produzca desde las universidades y que lo hagáis. No te voy a decir que hagas tú el inventario de toda España, pero oye, empieza. Hazlo de tu municipio, hazlo de donde puedas abarcar, yo qué sé. Eso es algo un poco concreto y es necesario, sí. Sí, ¿se escucha? Sí, es una cosa pequeña, pero antes has comentado un tema de que también los suelos son una cosa a proteger. Y ahí falta mucho de pedagogía, de entender qué es un suelo. Yo, si os digo, podéis hacer cualquiera un experimento muy fácil, coger un trozo de suelo, ponerlo dentro de una bolsa de plástico y cerrarlo, y veréis cómo al cabo de unos cuantos días se ha inflado. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que hay una comunidad microbial inmensa que está tratando de vivir y entonces respira y emite CO2. Entonces, eso que sea esto es justamente CO2. Pues bien, tanto lo que es la UNESCO como la Asociación de Edafólogos del Mundo están diciendo una cosa. El suelo es el recurso natural que más se está degradando en el planeta. Y hay que tener en cuenta que esa degradación tan rápida que está teniendo lugar, no solamente por dejar los campos en barbecho o las energías renovables, sino también
a base de meter muchos fertilizantes inorgánicos y tal. Pues todo eso resulta que ¿qué vamos a hacer si el mundo que depende de los suelos para alimentarse? Esto es fundamental, y entonces no es una cosa menor. De las 8 ideas que nos ha dicho Antonio Turiel, el de los suelos a mí me parece el más importante. Y os digo a los valencianos, igual que se lo digo a los zaragozanos y a los otros. No sé si no tengo el mapa de Valencia aquí, pero sí que sé que la propia universidad se puso en un campo precioso, excepcional, y las ciudades están destruyendo sus campos agrícolas alrededor, y entonces eso que producía en distancias cortas, ahora traemos las naranjas de Marruecos y traemos pues bueno, lo que queramos de Sudamérica, de tal. Y esto es una exageración. Los suelos hay que tenerlos claros, hay que defenderlos. Y en una facultad de geografía diría una cosa: habría que hacer un mapa de calidad de los suelos agrícolas del país, que no es una cosa. Y eso no significa solamente de contenido inorgánico, contenido orgánico, sino contenido microbial. Y entonces todo eso haría que tuvierais el poder de dar datos digamos, contundentes, y además ayudando desde la UNESCO y desde la ciencia. Vale, yo quería añadir una cosilla a lo que ha dicho el compañero. Hay un autor que a mí me encanta cada vez más, se llama Peter Wollebeck, que es un ingeniero forestal alemán, que ha escrito varios libros. Y bueno, a mí me está revolucionando, desde luego, porque habla desde el punto de vista microbiano, la interacción entre los individuos de los bosques, por ejemplo, la cantidad de microbios que hay en el suelo de un bosque es impresionante, la interacción con los árboles es impresionante, y cuando entramos con las máquinas a talar, a desbrozar, a tal, provocamos un desequilibrio impresionante, ¿no? Él denomina, yo creo que el concepto de especie ya tiene que estar evolucionando, porque, por ejemplo, el hombre dice, el hombre es un holobionte. ¿Qué es un holobionte? Un holobionte es todo vida, o sea, varias vidas en una, ¿no? Por ejemplo, el ser humano tiene un montón de microorganismos que conviven, y gracias a estos microorganismos vivimos, ¿no? Entonces, igual hay que visionar de otra forma, teniendo en cuenta esa microfauna, microflora que tenemos en todo, en los suelos, en nosotros, en... Corto. Hace 3.000, 4.000 años, el ser humano domesticó los perros, domesticó los toros, domesticó los caballos, y nos han servido 3.000, 4.000, 5.000 años. Aún no hemos aprendido a esos animales de granja incluirlos a los microbios del suelo, porque ese, digamos, microganado no sabemos el valor que le da a la fauna, a la flora y desde luego a la vida. Entonces hay que entenderlo, que esa población microbial puede ser alguna buena y otra mala, ojo. Igual que pasa con también hay uros salvajes. Pero quiero decir que es que los suelos
son los grandes desconocidos que los estamos destruyendo y es el recurso más importante del planeta para el futuro de la gente, porque son los que te dan la alimentación. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Seguimos? Hay una que hacen desde la parte del Zoom que comenta: volviendo al tema jurídico, esta mañana Cinta Moliner ha contado su experiencia en Vincoaves de Vinromà, donde al iniciar el contencioso administrativo la empresa retiró el proyecto y no llegó a juicio. Dos cosas: uno, ¿hay más casos como este? Y dos, ¿hay algún caso donde se haya llegado a juicio contencioso administrativo y cómo ha acabado? Vale, sí, no, bueno, efectivamente sí que hay casos, o sea, en concreto, aquí tenía que estar sentada hoy Dorinda Bentín, ella ha conseguido pagar la mayor planta fotovoltaica de toda Europa, la Núñez de Balboa, y a través de un contencioso administrativo. Y ha habido contenciosos administrativos que han salido, algunos, pocos, pero y sobre todo lo que sí que se ha dado mucho es el caso que ha contado esta mañana Cinta, que justo en el momento en que las empresas ya se ven perdidas, aprovechan y renuncian porque nunca quieren que las asociaciones de defensa del territorio nos llevemos el gato al agua. O sea, siempre tiene que ser que ellos se retiran porque no les interesa, y eso mismamente pasa cuando ya demostramos con las alegaciones muchas veces que su estudio de impacto ambiental ha sido una auténtica patata, que no han hecho el estudio de avifauna que tenían que haber hecho, que han ocultado la presencia de águila azor perdicera, todo eso, tal, cuando ya la administración ha leído nuestras alegaciones y dice, oye, que mirad lo que dicen aquí y tal, dice, bueno, pues nada, retiramos el proyecto, todo antes que tenerlo que repetir. Quiero que es que igual hemos dado antes una sensación de que se pierde mucho, pero evidentemente se ganan también muchos. O sea, lo de Dorinda, por ejemplo, a ver, nosotros en Teruel, que estamos metidos en el movimiento ciudadano Teruel Existe, 22 parques eólicos que iban en Albarracín ya no van. 18 que iban en cuencas mineras tampoco van. Dos grupos de parques eólicos que iban en el Matarraña, que uno iban 6 y otro iban 5, creo, por ahí, también los han retirado. Todos, bueno, pues, pero ¿por qué los han retirado? Si la empresa quería montarlos y ahora no los ha montado, ha sido por la presión que hemos ejercido con las alegaciones, con las denuncias en fiscalía y con el miedo que tienen de que vayamos al contencioso. O sea que la lucha, o sea, evidentemente tenemos que conseguir que cambien las leyes, pero con las que hay, muchas de las veces que se lucha, se gana. Y quiero recordar también, bueno, y ahora paso a la siguiente pregunta, yo empecé en esto en el norte de Alicante en el año 2004 con el Plan Eólico Valenciano. Allí conseguimos juntarnos todas las asociaciones de defensa del territorio del norte de Alicante, y ahora no hay ni un parque eólico en toda la provincia de Alicante, ni uno, y no es casual. O sea, iban 18 y los 18 los paramos. Quiero decir que son casos que se ganan. Unos se ganan con las alegaciones, otros se ganan con las denuncias medioambientales, otras con el contencioso, y muchas veces se retira la empresa y nunca nos dice que ha sido por nuestra culpa, pero si no hubiéramos estado nosotros ahí o las muchas asociaciones que se han quejado, pues no hay. Y bueno, e incluso aquí en casos en Godelleta, en Les Useres, en Vilafamés, haya habido mucha contestación ciudadana, muchas alegaciones, han demostrado que el terreno no era el idóneo y la empresa se ha retirado sin decir esta boca es mía. Bueno, en el Valle de Ayora llevamos 4 contenciosos.
todavía no están resueltos, ¿vale? Uno contra una planta de 200 megavatios, otro contra el plan especial de los ayuntamientos, contra la declaración, o sea, la desafectación de un dominio público de un camino, también un contencioso. Y la prioridad energética también tenemos otro contencioso en el Valle de Ayora. O sea que, pero todavía no sabemos nada. Esto es muy largo, es una carrera larga. Bueno, si queréis seguimos con el tema jurídico. Vale. Bien, a colación de lo que estabas tú, Carmela, diciendo respecto a la jornada de Madrid y a una pregunta que hacía este chico de qué estamos haciendo en Aliente. Yo quiero comentarle un poco lo que estamos haciendo. Hace unos meses, antes del verano, se nos ocurrió, oye, ¿por qué no solicitamos en el Congreso de los Diputados una sala para hacer una jornada? Otras compañías energéticas y tal lo han hecho y, bueno, lo estuvimos analizando en la Coordinadora Nacional de Aliente. Bueno, pues vamos a pedirlo. Y solicitamos la sala sobre mayo y en junio pues nos vino aprobada la sala para utilizarla tal día, a tal hora y tal, ¿no? ¿A qué me vengo a referir con esto? Bueno, pues que Aliente haya estado en el Congreso de los Diputados conjuntamente con el Observatorio de Sostenibilidad y la Fundación Sabia, yo creo que es importante y lo voy a decir el porqué. A raíz de allí, pues hemos recibido varias peticiones de reuniones con grupos de diputados y con interesados en estar trabajando en mesas con ellos, ¿no? Nosotros llevamos ya meses, cerca de un año, trabajando con parlamentarios andaluces, presentando propuestas que intentamos que se recojan en en el calendario de ellos, en el programa de ellos y tal, ¿no? Es complicado, es complicado. Y una anécdota de lo que tú estabas diciendo, en el Congreso de los Diputados el otro día estaba Joaquín Araujo, también estaba Antonio Turiel, estábamos todos, Carmela, estaba Mariano también, bien. Y entonces Joaquín Araujo en su intervención, lo digo como anécdota para que veáis un poco el interés de los políticos por estos temas, ¿no? Dice, es la cuarta vez que vengo a esta sala a dar una charla, ¿no? Y me llamó mucho la atención y dice, la primera vez había 3 congresistas, la segunda vez había 2 y la tercera ninguno, ¿sabes? O sea, y entonces preguntó allí a los asistentes, oye, ¿cuánto estáis? Y levantaron la mano 5. O sea, que fue un éxito. Y algunos duraron todos desde las 9 que empezamos hasta las 3:30 largas. 2, bueno, algunos por eso. Entonces, y es más, vinieron de otras comunidades autónomas también, ¿no? Yo creo que hay que trabajar en ese sentido. Nosotros estamos trabajando en ese sentido. Lo mismo que si hay que estar en una manifestación, como la que estuvimos el día 5, el domingo antes, donde, bueno, pues se organizó esa manifestación de los colectivos a nivel nacional por la España vaciada y la España rural y todo esto, pues estuvimos y hay que estar, estamos también, pero intentamos y a nivel de ayuntamiento, también estamos trabajando a nivel de ayuntamiento, que nos escuchen o no ya es otra cosa, pero por nuestra parte que no quede, Bueno, para mí es la primera vez que estoy en un lugar así. Este no es mi escenario habitual, pero vengo de Gandía, comarca de la Safor, porque allí hay un humedal, se llama El Uyal, y hace unos 5 años se aprobó un proyecto de glamping. Entonces, escucharos a vosotros dos me ha abierto un montón de cosas, y también lo que has dicho tú de los límites planetarios, porque El Uyal contiene una gran biodiversidad. Donde quieren construir el glamping es suelo
no urbanizable y agrícola. Y bueno, si se empieza a construir allá, pues el nivel de la capa freática, bueno, se va a colar el mar, ¿no? Entonces, hemos hecho instancias, bueno, plazo de delegaciones, lo hemos hecho todo, y el alcalde no nos recibe, ¿vale? Eso por un lado. Entonces, me gustaría entender que, como asociación, qué podemos hacer para provocar esa presión, para que, por un lado, respondan a la petición ciudadana. Luego, por otro lado, hemos descubierto que los promotores del glamping están relacionados con el genocidio de Gaza, no nos están respondiendo a esto tampoco. Esto ha sido una noticia de hace 3 semanas, aunque llevamos más de 3 años haciendo todo este seguimiento de protección del Uyal. Y bueno, saber también cómo se hace este recurso de inconstitucionalidad y denunciar a las fiscalías ambientales, porque tenemos la declaración de impacto ambiental es zona inundable. Hace 3 días se inundó todo el lugar donde quieren construir el glamping. Pero desde el ayuntamiento no nos dan cobertura, han pedido a todos los medios de comunicación local que nos veten. Entonces, bueno, es una situación que no sé hasta dónde en este momento me podéis responder. Quizá es una conversación para tener fuera de aquí, pero aprovechando que también hay estudiantes, por si alguien quiere defender un humedal, pues que se ponga en contacto conmigo. Y bueno, es un lujo escucharos. Brutal. Mira, bueno, yo lo primero es que os aconsejaría que os pusierais en comunicación con algún grupo ecologista de allí. Eso es lo primero. Vale. Y os ha respondido de aquellas maneras. Bueno. Vale. Funcionan bien. Bien. Y de todas maneras, te invito, aunque no es lo mismo, que entres en la página de Aliente o en la página de la Coordinadora Valenciana per la Ubicación, porque en las dos tenemos una guía de alegaciones que es para energías renovables, pero vale, o sea, ahí evidentemente se puede adaptar para cualquier otra infraestructura, adaptándola, porque incluso ahora estamos haciendo una guía de biogás que también, entonces seguro que te inspira, y porque hay mucha gente que las está mirando, tanto la de Aliente como la de la Coordinadora Valenciana, que son muy parecidas porque, bueno, las hicimos los mismos, o sea que, pero está una adaptada a la ley valenciana y viene información muy aprovechable. Y claro, y desde luego, bueno, a Fiscalía no hace falta ir con abogado, se pone un correo electrónico, es como si se presentaran alegaciones viendo qué leyes se incumplen, y recordándoselo a la Fiscalía, y entonces la Fiscalía ya tiene que actuar sí o sí. Nada, quería preguntar brevemente un poco más sobre la cuestión de inconstitucionalidad, que se presenta a un tribunal y al Constitucional, ¿no? Eso se tiene que hacer con un grupo, ¿no? Un grupo, por ejemplo, Ubirracional o Aliente, porque un solo grupo no podría, sería muy... La cuestión de inconstitucionalidad se hace en el marco de un procedimiento judicial que ya esté abierto. Es decir, a nivel de estrategia, ahí lo que interesa es, desde Aliente o desde la Coordinadora por la Ubirracional o desde cualquier otra plataforma, es tener esta visión estratégica, en el sentido de no es lo mismo alegar contra una planta que igual los incumplimientos que está teniendo no permiten elevar esta cuestión, porque son incumplimientos, por ejemplo, de que no se han presentado alternativas, y entonces es una cuestión de que se está incumpliendo la ley, no de que se esté autorizando algo porque la ley que lo permite sea inconstitucional. ¿Entiendes? O sea, hay proyectos que claro, ahí
Yo creo que esa visión la podéis tener desde los colectivos y si no os podéis apoyar en el conocimiento jurídico, pero creo que la podéis tener. Y simplemente se trata de eso, de distinguir los casos en los cuales lo que se va a alegar, lo que no está bien, lo que no es correcto, es porque incumple la ley y por tanto es perfectamente competente cualquier tribunal que vaya a conocer ese procedimiento, y los casos en los cuales lo que tú estás denunciando es que hay una autorización dada legalmente y el problema es que esa legalidad es inconstitucional. ¿Entiendes? O sea, es como otro paso. Y en cualquier caso, ya te digo, tienes que ir dentro de un marco de un procedimiento que ya esté abierto. O sea, ya en ese caso tendríais un abogado o abogada que os estaría llevando el procedimiento en un contencioso. Y ya sería al escribir esa demanda, en la cual, además de los argumentos que se quieran exponer, se aprovecharía para plantearle, se llama así, plantear la cuestión de inconstitucionalidad al tribunal, que finalmente decidirá si te lo compra o no te lo compra, y si lo eleva o no lo eleva. Y a ti te iba a comentar que tengáis muy presente la Ley 27/2006, ¿vale? Anótatelo, que estás ahí con el lápiz. Esa es buena, ¿vale? La Ley 27/2006 es la ley que recoge los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia ambiental, ¿vale? Es la joya de la corona de la legislación ambiental en España, ¿vale? Es la ley más garantista que tenemos y es la ley que todavía no ha sido recortada, que no, bueno, no voy a decir nada, espero que no la recorten, sería difícil, es europea, bla, 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 lo que sea. En cualquier caso, ¿por qué te lo digo? Porque no me están contestando. Bueno, lo primero, derecho de acceso al expediente tenéis, ¿vale? No es lo mismo que yo como ciudadana particular pida por la ley de transparencia genérica un acceso al expediente, que lo haga como colectivo ecologista a través de la 27/2006, ¿vale? Es diferente, las garantías son diferentes, y en la segunda opción, esta de hacerlo como un colectivo de defensa del territorio, con defensa del medio ambiente, a través de la 27/2006, es mucho más garantista. Eso va a acabar en que os van a dar la información sí o sí. Idealmente, en el plazo que marca la ley, que es un mes, o prorrogable a otro mes, ¿vale? Realmente no te lo darán en ese plazo, pero no pasa nada, te lo van a acabar dando. Si no te lo dieran, tienes el Consejo de Transparencia. El Consejo de Transparencia te va a dar la razón, ¿vale? Eso está muy manido. En el peor de los casos, el Consejo de Transparencia te dará la razón y ahora sí la Administración no te dará la documentación. Ha pasado alguna vez, no es lo normal, pero puede pasar. Si eso ocurre, te vas al contencioso con eso, ¿vale? Y lo vas a ganar. O sea, quiero decir, justamente en otras muchas cosas no tenemos grandes ratios de éxito, pero justamente en temas de transparencia y acceso a la información, sí. Entonces, hay que presentar esa batalla. Normalmente se acaba evitando porque acabas trayendo la información, pero si hay que llegar, se llega y se gana, ¿vale? Entonces, eso es importante. También muy importante, el tema de la participación. Es un derecho fundamental, o sea, incluso sería posible recurrir a amparo si se te vulnera, que dentro de la participación política tú puedas pedir audiencia con los poderes públicos. Entonces, a ti no te pueden negar una reunión que tú solicitas, ¿vale? Te pueden decir con quién te vas a reunir, pero no te pueden no contestar o dar la callada por respuesta. Pues entonces, si eso ocurre, podéis hacer las cosas blanditas primero, que están bien porque muchas veces funcionan, ¿vale? Cosas blanditas me refiero a que no necesitas abogados, ¿vale? Síndic de Greuches, defensor del pueblo, en este caso síndic de Greuches, ¿vale? Porque es el autonómico, es porque entiendo que quien nos contesta es el ayuntamiento, ¿correcto? Vale, entonces síndic de Greuches, incluso podéis ir al Consejo de Transparencia. En este caso, siendo una entidad local, siempre me equivoco con esto, pero yo diría que es el estatal, porque el autonómico solamente, o sea, el Consejo de Transparencia autonómico solamente trata de cosas de la Generalitat. Si es local, ya va a lo estatal. Y ya está. Y que no os vengáis abajo y que insistáis, ¿vale? Y que insistáis. Y acordaros que cuando todo esto termine en el sentido de que la fase administrativa haya terminado, la ley también nos da derecho a acceder a la justicia gratuita como entidad de medio ambiente, sin riesgo de costas, sin gasto en peritos si no queréis, sin gasto en procurador, sin gasto en abogado si no queréis, ¿vale? Eso está en la ley 27/2006. Puedo hacer se llama, para que lo puedas buscar luego, Acción Popular en Materia Ambiental, ¿vale? Y lo digo brevemente, es el derecho que tienen todas las entidades de defensa del medio ambiente, siempre y cuando estén constituidas un mínimo de 2 años y siempre y cuando tengan implicación en el territorio, a solicitar justicia gratuita, ¿vale? Y la justicia gratuita es un campo muy grande, como os digo, te cubre desde abogado gratis, de oficio, procurador de oficio, peritaje de oficio, bueno, no se llama de oficio, se llama...
judicial, creo que es. Sí. No condenan costas, bueno, condenan costas, pero no la obligación de pagarlas. O sea, te pueden condenar en costas, pero no hacen las que pagar. Y que no tengas la obligación de tener que pagar por los recursos que vayas haciendo dentro de los tribunales, ¿vale? Y eso, como os digo, también es una cosa tremendamente sentada. Que la única pega que puedes tener es que la persona a la que le presentes la petición de justicia gratuita sea la primera vez que lo vea. Esto cada vez pasa menos. Esa ley es de 2007, quiero decir. Pero ahora sí pasa, ¿vale? Pasa. A mí me sigue pasando cada vez menos, porque es verdad que también hay un trabajo de un poco de pedagogía. Yo ya hago los escritos y ya lo explico. Porque igual la persona que me está atendiendo no lo ha visto y esto no se estudia normalmente. Se estudia muy poco en la universidad. Entonces, en general, los operadores jurídicos, desde abogados, fiscales, jueces, personas que trabajan en el turno de oficio, no lo conocen si no se han especializado. Entonces, hay que hacer esa pedagogía, se hace y listo. Está mal. Está mal. Brevemente, solamente a ese respecto. En otros contextos jurídicos, el tema de delitos ambientales, el tema de ecocidio o el tema de reconocimientos jurídicos, de reconocimientos de personas jurídicas. Hay que cortar, vale, hay que cortar. Perdón. En otros contextos jurídicos esto funciona muy bien. En España cuesta mucho eso y lo que más funciona a nivel de éxito es la vía administrativa, es el contencioso. Es farragosísimo y es un rollo, no queda tan espectacular y no se pueden hacer películas de esto porque lo penal es más espectacular, pero aquí en España es lo que mejor funciona. Lo que más explorado está, al menos. Yo, muy brevemente, sobre todo por tú has comentado, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros? Me parece una pregunta súper importante. Creo que cada uno de nosotros lo que tenemos que hacer lo que más es hablar con más gente y contarles lo que está pasando. Que más gente sea consciente de lo que está ocurriendo en este país. Que más gente sea consciente de que la transición ecológica acaba siendo una especulación energética. Y eso es mucho para que avance, que la sociedad sea consciente y es lo que acabará cambiando la influencia hacia la política. Eso es lo que creo. En nuestra página web, en aliente.org y en el canal de YouTube, conferencias como estas que ha habido, las del Congreso, las que de Sevilla, hay vídeos muy buenos con argumentos para poder en un momento de informarse y compartirlo. Y yo, bueno, hay un tema que sí que creo que debéis tocarlo un momento antes de acabar, que es la utilidad pública. O sea, mira, te he oído hablar antes mucho de descarbonización y la utilidad pública no está justificada. Dorinda no ha podido estar, Dorinda está intentándolo con un catedrático del País Vasco en el que demuestra que sobra energía. O sea, es que si sobra energía, ¿por qué tengo que descarbonizar si me está usted generando más energía que no hace falta? Y luego hay más argumentos. Como comenta Antonio Turiel, me parece que debería estar también en todos los contenciosos contra la utilidad pública. Porque un juez tiene que saberlo y seguro que los jueces lo desconocen y se sorprenderían. Pero es que el panel del cambio climático te dice algo. También le puedes recordar a un juez que la ruptura de la biodiversidad es de las peores cosas que puede haber para la emergencia climática. Es decir, usted está poniendo las renovables justificando una utilidad pública por descarbonización y resulta que sobra energía. El límite planetario, hay otros más importantes y encima está destruyendo biodiversidad y lo están diciendo los propios científicos. Entonces yo creo que aquí la utilidad pública habría que ser mucho más fuerte y crear estrategias un poco unidas e ir hasta el final con ella. Mira, Ernesto, como no hay mucho tiempo, bueno, en la guía de alegaciones tanto de Aliente como de la Coordinadora Valenciana per la Ubicació Racional, ahí al final de las alegaciones hay una respuesta, o sea, porque responde de la Generalitat Valenciana sobre unas plantas fotovoltaicas que se habían hecho de utilidad pública y entonces el propio técnico que informa dice que eso va contra la Constitución y que solo habría que dar la utilidad pública en caso de que se demostrara que no existía una alternativa fuera de ese territorio. Y como evidentemente tú puedes poner la planta fotovoltaica aquí o aquí, siempre hay alternativa, entonces no pueden dar la utilidad pública. Entonces os conmino a todos que para que os quede claro los argumentos que se pueden poner en contra de la declaración de utilidad pública, veáis la guía de alegaciones. Creo que es el último o el penúltimo punto. Eso lo hicieron para las plantas fotovoltaicas de Godelleta.
La declaración de utilidad pública de por sí es una aberración jurídica, sin ninguna duda. O sea, es contrario al concepto de utilidad pública, dar una carta en blanco, sin ninguna duda. Independientemente de que podamos discutir, o sea, esa parte 100%. Yo no tengo tan claro que la visión de si debemos descarbonizar o no se acabe en el territorio español. Eso es lo que no tengo tan claro. Es decir, hace falta descarbonizar, evidentemente no tiene sin ningún sentido producir aquí y llevárselo a Bruselas. ¿El cómo y para qué? Totalmente. Esas son las preguntas clave. Esas son las preguntas clave. Correcto. Pero creo que si mañana no se produjera ningún, o sea, no se continuara, o sea, se cerrara la puerta a cualquier proyecto, tampoco tendríamos la solución. O sea, creo que hay que asumir que aún nos falta. Que sobra energía, que se puede ver la página de Sí, lo que pasa es que no hemos electrificado. Quiero decir, el transporte no está electrificado, la industria no está electrificada, entonces, claro, ahora mismo sobra, pero no hemos descarbonizado la economía. No, lo que tenemos que hacer es electrificar. ¿Cómo? Totalmente. Bueno, hay cosas que no se pueden y muchas cosas que no quieren. Pero quiero decir, el transporte es un problema, la industria es un problema y esto no está electrificado. Entonces, nos quedamos con que hemos descarbonizado lo que se puede. Vale, ¿es suficiente? Probablemente no, para enfrentar la crisis climática. Como digo, la crisis climática no lo es todo. Hay una crisis ambiental gravísima. Gravísima. Yo creo que no es suficiente. Es decir, yo creo que los niveles de CO2 que tenemos no son no nos podemos quedar ahí. Creo que el transporte se tiene que electrificar y si no electrificar, bueno, probablemente lo que creo no es que el transporte se tenga que electrificar, es de nuevo que haya que pensar qué estamos transportando y para qué, y si es necesario. Igual es que no hace falta transportar tanto, igual es que no hace falta plantear exportaciones e importaciones como se ha hecho hasta ahora, o igual es que el sistema de producción a nivel global no es el que toca, 100%. Pero como digo, son preguntas complejas, muy complejas, y creo que creo que todo lo que acabe en una... Voy a decir una cosa, voy a hacer una sentencia para decir que todo lo que sea una sentencia es trampa. Y así nos quedamos con ese juego. No, de verdad, o sea, creo que es muy complejo. Entonces, que tan fácil como decir, no necesitamos producir más energía porque ya no estamos pasando, vale, ya está. Entonces, no electrificamos el transporte, no nos metemos con la industria, no lo sé, o sí. Cuando necesitemos más energía, hacemos más energía. Correcto, sí, correcto. Y hagámoslo con cabeza, sí, pero no, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y además de forma desordenada y además nos vamos a caer. Totalmente de acuerdo, pero que la gente no se quede con la idea de que es que ya no hace falta más renovables porque ya no sobra energía, porque es una idea que simplifica un problema. Sí hace falta seguir descarbonizando, lo que hace falta es hacerlo bien, y no solamente descarbonizar, hace falta descarbonizar y electrificar, y primero va una cosa y luego la otra, efectivamente, pero no vamos a caer en el tuit, porque eso ya nos lo hacen ellos. Ya nos lo hacen las eléctricas, ya nos lo hacen las noticias, ya nos lo hacen las alertas. Entonces, hostia, cada cosa que digamos vamos a tener mucho cuidado, porque esto es complejísimo y o sea, creo que tenemos una súper responsabilidad de no bajar ni un grado de complejidad a esta discusión. Y ya, o sea, en plan, lo digo desde que estamos aquí hablando y creo que todo el mundo estamos en un nivel de comprensión de este problema que estamos hablando que lo permite. Pero por si acaso, por si hay alguien que nos esté escuchando que se vaya a quedar con el tuit no es que no necesitamos producir más energía, es que necesitamos producirla cuando sigamos electrificando, y que electrificar es necesario porque si no la energía no sirve para nada, y que efectivamente no tiene sentido producir energía aquí para llevársela a no sé dónde, y no porque seamos insolidarios, sino porque a nivel técnico parece ser que no tiene ningún sentido. Yo no soy una autoridad técnica para decirlo, pero ya está, se terminó. Vale. Bueno, pues creo que vamos a dar por concluida esta mesa hoy. Se ha hablado poco del decrecimiento, pero yo pienso que el decrecimiento también daría respuesta a todo esto, el para qué, y la necesitamos. Tampoco se habla mucho del ahorro ni de la eficiencia, cuando son las tres patas de los acuerdos contra el cambio climático, el uso de energías renovables, pero también eficiencia y reducción de emisiones y tal, y esas otras patas pues no se les concede la importancia, y creo que está muy relacionado con el decrecimiento, ajustar nuestras necesidades a lo que hay, ¿vale? A lo que hay y a lo que van a tener nuestras generaciones, porque queremos que sigan teniendo lo que tenemos nosotros hoy, ¿no?
En fin, bueno, ya nada más, muchas gracias. Yo, para terminar, darle las gracias a todos los ponentes, que gracias a vosotros, pues bueno, hemos podido celebrar estas cuartas jornadas, ¿no?